de Jorge Burruchaga como jugador, porque acá en realidad este espacio, más allá de que Jorge sea el técnico del Arsenal de Sarandí, que esté desde hace mucho tiempo, el espacio tiene que ver fundamentalmente con tu carrera como jugador. Porque hacemos una entrega, un reconocimiento, tenemos la pelota de Tiento que anda por ahí, que es más vieja que vos, ya lo sabemos, pero es un símbolo, ¿no? Un símbolo que tiene que ver con... Lo que pasa es que al primero que se la dimos este año fue al Pato Filiol, y el Pato cuando recibió la pelota dijo, yo lo único que les pido es que se la den a los 43 campeones del mundo. Entonces le dimos la palabra de que íbamos a cumplir, Sí. No porque él lo pidiera, sino porque estaba en los planes, pero evidentemente se integraron a la lista para un mundial, y si encima ese equipo, esa lista fue campeón del mundo, por algo fue. Es lindo, sobre todo los reconocimientos, esto como los homenajes, ¿no? Cuando son en vida, porque sí, lamentablemente que se está cambiando, ¿no? De a poco de hacer esta modalidad que ustedes están empleando. Yo creo que lo mejor, y aparte sirve como comentario, como anécdota, como experiencia para aquellos jóvenes que empiezan a jugar al fútbol, escuchar a toda esta muchachada que ustedes están entrevistando, que le puede aportar, por decir, a muchos jóvenes vivencia que por ahí el día de mañana les toca vivir a ellos. Porque nos pasa, y Alejandro por ahí lo siente más que yo, una cuestión generacional. Hay muchos que él vio jugar que yo no, pero los chicos que tienen 20 años o menos, hoy ven a Burruchaga, o no sé, a Gallego, hablo un poco más o menos de esa camada de 70 y 80, que los ve de técnico. A mí representa entregarle una pelota a Luis Artime. Claro. Entonces lo ven Artime, y por ahí los pibes de 20 años dicen Artime, Luifa. Dicen, no, Artime. Entonces terminan tomándolo como un entrenador de fútbol, y nunca se va a terminar de respetar al jugador. Si el jugador fue tan grande, nosotros decimos, somos periodistas deportivos, y nos ocupamos mucho del fútbol porque sentimos pasión por este deporte. Para sentir pasión tiene que haber habido en el campo de juego alguien que te la inspirara. Claro. Entonces tiene que haber un reconocimiento de esos que te la inspiraron. Sí, lo he visto de este tipo de entrevista que hicieron, la de la semana pasada con el inglés Babington. Sí. Fue muy linda, aparte de un talento como... Los de 20 años, hincha de Huracán, capaz que van al alambrado y le gritan barbaridades a Babington. Y el de las 50 lo mira de arriba y dice, nene, ¿te puedes sentar? Para un poco. Creo que lamentablemente después cuando uno pasa de este lado del banquillo, la gente, desgraciadamente, ¿no? En la locura que vivimos, se olvida muy fácil de lo que fue como futbolista, pero vuelvo a lo mismo. Es bueno este reconocimiento ahora, y yo creo que le hace bien a una juventud que por ahí, si hay algunos que captan bien estos tipos de mensajes, recepcionan algo y les cambia el parecer de una edad o de una juventud que hoy es complicada. Porque además, por ejemplo, si hoy preguntan por Burruchaga, algún adolescente de estos que tiene una pelota en la cabeza, por decirlo de alguna manera, va a decir, sí, el técnico de Arsenal, sí, salió campeón del mundo, pero no son muchos o no son todos los que saben que vos arrancaste en el Arsenal de Sarandí, que empezaste a jugar profesionalmente. ¿Primero pasaste por las inferiores de River? Yo arranqué en River, sí. Arranqué en River, en inferiores, allá por el año 74, yo tenía 12 años. Éramos una banda de chicos de acá de la zona que íbamos de aquí hacia Núñez con un señor que trabajaba en esa época en inferiores, Zavala y Ponce, trabajaban en infantil. Entonces nos llevaron a un grupo en los cuales estaba dos conocidos porque jugaron, uno muy conocido que es un Tapón Gordillo, el otro Rubén Cosimano, un defensor, jugó primero, y después jugó en Atlanta, 4 o 5 chicos más, y arrancamos en infantiles. Y a mí, desgraciadamente, y por suerte, por otro lado, me dejan libre a los 14 años, entrando a octava. Era algo por ahí, no digo esperado, pero en River muy fácil de que ocurran estos ejemplos, ¿no? Por la gran cantidad de... No es normal, digo, que quede libre. No, pero en River pasaron ya un montón pasaron varias veces. Sí, hay varios ejemplos. De ejemplos de esto. Y me dejaron libre, y después... ¿Y cuál fue el argumento? No, ninguno. ¿Dedicate a otra cosa, nene? No, puede estar el típico, son muy flaquitos, son muy petizos. No, el argumento que me dieron, y vos fíjate qué casualidad, yo cuando debutó el primer partido acá en Arsenal, año 79, en el banco de enfrente estaba la persona que me dejó libre. No, ¿y cómo te fue? Ganamos 2-1. No, el argumento fue sencillo, que había una cantidad enorme y que yo tenía condición y que en otro lado iba a triunfar. Y por eso digo, gracias a Dios. Bueno, fue así lo que te dijo. Fue así, por eso, acertó. Y yo me vengo aquí a Arsenal 6 meses después, por la cercanía que tenía la persona que me trae acá, Eduardo Benito, que trabajaba mucho con los carralones de Don Julio, de
de Lombardi, entonces les vendía madera. En el Corralón, don Julio sabe esta historia porque fue él el que le dijo que bueno, que me mandaran. Y bueno, vine en el 79 con 14 años y rápidamente debuté en primera cuando apenas tenía 17. ¿Y qué jugador recordás de ese partido? ¿Recordás algún compañero de ese partido? ¿O algún rival? ¿O algún Sí, rival? ¿Quién te marcó? No, rivales, me acuerdo de uno porque después vino a jugar aquí a Arsenal, Vergesio, un central. ¿El pelado? Que juega en Deportivo Italiano. Claro, en italiano. Claro. Pues yo debuto con italiano. Ah, con italiano. En Deportivo Italiano. ¿De qué debuto. jugaste ese día? De 5. De 5. Claro. Yo recuerdo haberte visto jugar de lateral derecho en Arsenal, ¿puede Claro. ser? Yo los primeros 2 partidos, aquí estaban López y Caballero de entrenadores. Yo juego de 5 y en el equipo jugaba el Chicho Luque, El arquero. jugaba Ramírez, el Chato Ramírez, El de los jugaba bigotes. Acevedo, Sí, claro. jugaba el Bocha Flores que... Tenían un que buen Julio- equipo. Teníamos buen equipo. Ah. Y yo debuto ahí. Lo que pasa es que al año posterior, yo arranco cuando Oscar López y Caballero se van, viene Chiquito Elena. El yo arranco- interminable técnico claro, de Arsenal. o sea, los primeros 5 partidos los dirige la dupla y ahí juego de líbero. De líbero. Claro, en el arranque yo juego líbero. O sea Sí. que no es que, viste que generalmente los jugadores en el final de su carrera pueden No. jugar de cualquier Vos cosa. fuiste ya- avanzando, al revés fue. Yo arranqué al revés y hubiera sido un deseo mío terminar como empecé, pero lamentablemente no pude ser, terminando atrás. Arranca el año 80 y Oscar López modificó, empezó a jugar con línea de 3, entonces me puso de líbero. Los primeros 3, 4 partidos. Les toca irse a ellos porque no hubo resultado y viene Chiquito Elena y me pone de lateral, y ahí empiezo a jugar. ¿Y te quedás hasta él? 80 Y yo hago 80 y 81. 82 vas Independiente. Claro, a principio del 82. Lo que ocurre es que yo en el 81 prácticamente, como dijo Julio, yo no estoy mucho porque... Por el Mundial de Australia. por el Mundial de Australia, el Sudamericano de Ecuador, Claro. y en el medio hay, no sé si recordará, una copa en México de selecciones, yo hago Belange. Entonces nos tocó ir a toda esa camada de jugadores y yo jugué prácticamente muy poco y como mostraron ahí en la foto, con la inclusión en el medio que estaba en el servicio militar. Claro. Y la foto esa primera que te pasaron en la vuelta mía, Claro, en la época Cuando había yo servicio arranco. militar todavía. servicio militar. Ah, vos sos del 62. O sea, por tu forma de juego uno tiende a repetir lo de Bilardo. Es el que mejor entiende el juego. Es el que adentro de la cancha más se da cuenta de cómo hay que jugar el partido, dónde están los problemas, dónde están las soluciones. El fútbol es tan distinto en aquella época, en el 81, 82, cuando llegas Independiente, que ahora, o es siempre lo mismo. Se cambia el ritmo. No, es distinto. Indudablemente que es distinto. O sea, es una lógica consecuencia esto, como si uno dijera la vida de hace 20 años es igual a la de ahora. Vivimos a 1000. O criar hijos ahora es igual Claro, que o hace sea, la 20. educación que nos dieron nuestros padres a la que uno da hoy. Claro. Es distinto. Yo creo que todo cambió y el fútbol, lógicamente, es algo inevitable que las medidas de esta cancha siguen siendo las mismas que hace 1000 años cuando... Sí. cuando- Y el arco cuando mide lo arrancó el mismo. fútbol. El arco mide lo mismo, La son pelota. 11 contra 11, la pelota sigue siendo redonda, por más que hoy en día sea un poquito más liviana. Lo que se cambió por ahí son las necesidades que hoy hay contrariamente a otra época. Yo a veces se lo digo a los muchachos y para dar un ejemplo. A mí en el año 82 nosotros perdemos el Nacional, vos Con recordarás, Estudiantes. vos también, con Sí. Estudiantes. Año 82, el Metropolitano en Córdoba, que vamos a definirlo a Córdoba, nosotros empatamos y ellos ganan, y perdemos la final del Nacional. Sí. Sin embargo, en Independiente, y contrariamente a esta época, no hubo grandes locuras, Ah. no hubo grandes cambios. Es que era se un gran fue- equipo. O sea, se fue Nito Veiga, volvió el Pato Pastoriza, pero en el plantel El equipo fue casi el mismo, habrán muy habido poco. 1 o 2 ingresos, no me acuerdo realmente si hubo salida, pero yo recuerdo perfectamente las palabras del presidente. Bueno, muchachos, vamos a seguir, vamos por el tercero, y fuimos y ganamos el tercero. Claro. Hoy en día Después ganamos la Ganaron la Copa y Copa, ganaron la ganamos la Intercontinental. Copa, ganamos la Libertadores, la Intercontinental. Por eso digo, el fútbol se vive y se juega de otra manera. Hay menos espacio, esto indudablemente. Hoy se juega, por ahí a veces cuando uno dice el ritmo, por ahí se juega, por ahí no es ritmo el que se juega, por ahí es vértigo el que se juega hoy. Es demasiado vértigo, por eso hoy los choques son muy frecuentes. Por ahí antes había espacio, pero por ahí había... Yo siempre digo lo mismo, había menos locura. Cuando vos vivís más tranquilo, es como que si perdés, como sigue pasando hoy, no había tantos dramas. Antes los clubes seguían viviendo igual. Hoy en día vos perdés y lo primero que te dicen, mirá que si no cobrás,
mirá que si no vienen los de afuera, mirá que si no y mirá que si no. Bueno, acá es un Entonces, poco una isla en ese sentido, no, ¿no? acá- Porque hablando con Julito Grondona acá antes, estamos. decía, hubo una época en que vos dirigías ya en primera, que Arsenal pierde 4 partidos seguidos. Cuando arrancamos el primer Claro, año. no hubo ningún cuestionamiento, en todo No. caso, algún sector del periodismo hizo algún cuestionamiento y punto, nada más. Porque es la costumbre de, por eso digo, Del es fútbol la argentino, costumbre del fútbol. ¿Eh? Que en esas cuestiones es costumbre del fútbol argentino, no del periodismo. Es como que uno de este lado se acostumbra que pasa tan Que habitualmente cuando se que... pierde 3 partidos, lo Claro, primero que el se técnico se empieza a tiene que decir, y bueno, el técnico está con un pie más afuera que adentro, y ya hay otro que le están buscando. Y, entonces, a raíz de eso, es lógico que bueno, no se ve hoy un buen fútbol. Claro. Es lógico que no se vea un buen fútbol. Ojalá uno desearía que esta locura que a veces le llamamos presión, yo creo que no es presión, tenemos toda una obligación, ahí está como la de usted, una obligación de hacer las cosas bien. Mm. Ahora después hay imponderables que uno Lo que no pasa puede es claro, que hay un manejar. partido y si uno las hace bien, el otro también no las hace, Claro. porque uno de los dos gana. Esto como dijo una vez un gran técnico, todos le pedimos a Dios, y si Dios justo son todos empates, dijo. Ah, claro, por supuesto. ¿Vamos a compartir goles? de Sí, la carrera de porque Jorge no sé si Burruchaga? por vos solo, por el Bocho, por Marangoni o por quien fuera, y también la selección por Maradona, se jugaba lindo y Burruchaga hacía goles. No Claro. era un volante que... Bueno, pero vos llegás a los 20 años a Independiente. Llego, Y sí. te topás con Justi, Marangoni y Bocini. No. Ah, no es estaba. es el famoso mediocampo. ese Marangoni se en el creó 83. después, en el Ese viene después. 83, Ah, que ok. Claudio viene en el 83. Yo cuando llego estaba el Loco Salina, Brailovsky, Barberón. ¿Todavía no había estaba debutado Enzo Percudani? Trocero, Sí. No, No. Percu debutó Después. 83, pero... ya Tenía casi Villaverde y llegando, Trocero, el Loco Enrique, Villa Clausen. Trocero, claro. El Colorado Killer. Claro. Nosotros tenemos, antes del equipo que ganó todo, para mí un gran equipo, que era Goyen, Clausen, Villaverde, Trocero y Killer. Después Mario jugaba Después viene el loco. Justi, jugaba Maranga, jugaba Bocha, Calderón y Morete. Claro. Equipo que pelea campeonato al final también. Ese era Bueno, un en esa grandísimo época y más equipo. adelante, con la camiseta de Independiente y de la selección argentina, Jorge Burruchaga hacía goles como estos. Esto es cancha de Ferro. Ferro, sí. Ahí jugué de 4. De 4. Ya, Mirá, esa, ¿eh? Eran los Era duelos contra Con Ferro en Ferro. esa época, ¿no? Claro. Era la época de Ferro y Estudiante. Acá en la Libertadores de Zurda. contra Ferro el- le gana- Contra el banco local. Mirá, sí. 4-1 ganamos. qué fácil jugaba el En Bocha, ¿no? cancha de Vélez, ¿eh? Qué fácil jugaba el Bocha, ¿no? Y el Bocha era como fue Diego, o sea, era ese jugador que vos tenías que estar súper atento porque era capaz de cualquier devolución, del pase inesperado, del darse vuelta y ponerte una pelota de gol como muy poco. Veíamos uno en cancha de River. ¿Esto es con Gimnasia o Platense? No, con Platense tiene que ser. Con Platense. Pero fue Platense, offside sí. este gol, no. No. Ahí está Marangoni. Esto es con Argentino. Con Juniors. Argentino Junior. Sí. Este fue el día, no sé si recuerdan, de la semifinal del Ah, ¿el Nacional. 2-1? 2-1 ganamos. Este es el 2-1. Fue el partido que todos recuerdan Partido. que erró el penal Marangoni sobre la hora. No, yo no me veía ahí. Ah, no. El Nacional del 82. Ah. Ese fue en el 85. Ok, sí. 2-1. Partidazo. En cancha de Vélez no habían ganado Lo que ellos. pasa es que había varios equipos muy buenos, ¿no? En esa época. Sí. Con Ferro, por ejemplo, Ferro le ganó un par de veces concluyentemente a Independiente, después ustedes le ganan 5-0. Acá ya estamos en la Ferro nos selección. gana una tarde acá en cancha independiente. 4-0. 4-0. El gol a Colombia, Un baile veíamos. Después le ganan 5-0. Este en la eliminatoria, el 85. En Colombia, En 3-1. Colombia, claro. ¿Hace 2 goles ese día? ¿O No, uno, Pascual hace 2. Este en el Mundial con Bulgaria. Sí, los el gol de pocos cabeza. De cabeza. El centro te vino muy incómodo. Vino mal, sí. Había que poner la cabeza dura. Aparte, 2 goles parecidos, porque el de Valdano en el primer tiempo, el centro tuyo es parecido. Valdano también fue bastante parecido. Planete es el gol que nunca viste. Acá te decían, o te decíamos muchos, ¿por qué no se la das a Valdano que viene solo? Yo le dije, vos ya, Jorge. Que Jorge no, él cree que yo lo veo, pero él siempre dijo que no me la pide. Aparte, era imposible escuchar en ese estadio, era imposible escuchar y jamás lo vi. Esto como a Briegel. Si lo hubiera visto a Briegel me asustaba más todavía con lo grandote Claro. que era. Ah, no salía nunca, yo imagino. Nosotros no sabíamos si había salido o no había salido en el plano corto ese. Es que mucho más no podía salir. Esta es la revancha con Fíjate, Alemania en la cancha de Vélez. Acá yo juego, estando de vacaciones acá, me rompí la primera vez la rodilla. Yo juego pidiendo un permiso especial porque Carlos me quiso poner
y yo no había jugado ni medio partido en la tercera del Nantes. Sin embargo, jugué acá ese partido. Gol a Contra River. River. Tenés un 4-1, ¿no? 4-1 en cancha de River. Sí. Hace un gol del Guri Alves ese día. Claro, fue el segundo partido acá en Independiente. ¿El pase es Dorta o Cerrizuela? Dorta. Dorta. Este es con un clásico con Racing, sí. Está en la vuelta, el 95, 96. Este fue un gol muy particular, ¿no? Este fue un golazo, sí. Ahí no veo ni Bueno, uno. pasó algo muy curioso, Parece como sí. porque vos estuviste mucho tiempo entrenándote con Independiente, suspendido, Claro. y los que íbamos, yo tenía que Un cubrir año. muchas veces la práctica de Independiente, y veía las prácticas de fútbol, y los hinchas que iban a ver, que eran pocos, decían, ¿cuándo lo habilitan? ¿Cuándo lo habilitan? Porque ya marcaba diferencia. Y te tomaban la exigencia del trabajo como Yo, si como fuera, si jugara, sí. como si estuvieras habilitado para jugar el domingo. Siempre me gustó entrenar, o sea, siempre entrené al máximo y más aún ese año que estuve parado y con 30 y pico de años. Este es un primer tiempo impresionante en la 3-0, cancha de Con Vélez. Vélez, 3 Con a Vélez. 0. Después termina 3 a Con el 2. flaco de técnico, sí. Uno de los grandes primeros tiempos de esa época independiente. Sí. Sí. ¿Vos jugaste el partido del 6-0 a Colón? Sí, que hizo Caldera 2 goles, ¿Qué fue? Zuriaga y yo hice uno de penal. Increíble, este es un 2-0 a Boca, creo. Vos estabas en la cancha, los primeros 15 minutos nos pasó por encima Colón. Colón. Que vino el parate de Castrilli. Claro. Por la gente de Independiente que le habían dado un sector chiquito y resulta que había ido mucho más. Entonces se empezaron a subir a los alambrados y por esas cosas del fútbol Castrilli lo para justo. En el aluvión de Colón lo paró, nos benefició un Pero montón. 6-0 hay que hacerlo, ¿no? No, Es después, la peor derrota de Colón en toda su después de historia ese como local. parate fue el aluvión nuestro. el Ese fue aluvión un nuestro. campeonato que pudieron haber ganado. Yo creo que si no hubiera pasado eso de la suspensión. huelga y a raíz de la huelga, como ya se pasó el tiempo de la finalización de los contratos, que Menotti se va Matute, afuera a la Sampdoria. y Matute queda Acuña jugando con nosotros, yo creo que Independiente era campeón. Era el mejor equipo en ese momento, aparte venía con esa racha que todo Claro. equipo necesita, ganando todos los fines de semana y en un nivel bárbaro. River estaba ganando justo, Colón después de ese partido ya Se cayó. se había caído y estaba todo para nosotros, el parate nos mató. Sí. Bueno, Jorge, no vamos a ser reiterativos porque lo hacemos todos los martes, pero esta pelota lleva el apellido de Gurruchaga. Me parece que vos tendrás tu réplica de la Copa del Mundo y la medalla de oro del Mundial y demás, pero la pelota de Tiento tiene mucho que ver con el fútbol argentino. La trae la gente de Ale+, de Belleville, que es la capital mundial de la pelota de fútbol. Y merece esta pelota tener un apellido como el de Gurruchaga. No cualquiera hace un gol en una final del mundo y no cualquiera hace el gol decisivo en la final del mundo. Así que, Alejandro, te la... Pero te no la es solamente por el gol en la final en la Copa del Mundo, sino por una trayectoria, por una carrera que hoy te llevan a chicos de 28, 30 años que dicen, no, che, qué jugador Gurruchaga. Digamos, no tipo de 50, 60, pasa por otro lado, pasa porque has dejado una imagen en los que te vieron jugar al principio y cuando volviste, en la segunda parte. Bueno, muchas gracias, realmente lo tomo con mucho placer y sobre todo desde la iniciativa esta, como dijimos al principio, de homenajear aún en vida a todos estos muchachos y bueno, lo mismo que dijo el Pato, ojalá lo puedan hacer con todos los mundialistas. Bueno, gracias Jorge, muy amable. No, gracias a ustedes por venir aquí. Por favor. La pausa, ya estamos.